Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Sigamos acá con María Alejandra. La siguiente pregunta nos dice, término describe mejor la probabilidad de que una persona. Doctor Said. De vista epidemiológico. Yo sé que es riesgo. ¿Cuál medida le da a usted el riesgo? Doctor, no lo escuchábamos. Ahora sí. Sí, ¿Aló? ya lo escuchamos, ya lo escuchamos. Ah, bueno, se debe ser que se murió este coso. ¿Cómo se llama esa medida que nos mide el riesgo? Que mide la probabilidad de que un individuo adquiera una enfermedad. ¿Quién me dice? La proporción de incidencia, doctor. Claro, o sea, el riesgo es la misma proporción de incidencia. Entonces, la medida epidemiológica que nos describe mejor la probabilidad de que una persona desarrolle EPOC en los 10 años subsiguientes es proporción de incidencia o riesgo, ¿cierto? Ya que nos mide la probabilidad de que un individuo adquiera una enfermedad, nos dice qué porcentaje de las personas que en estos momentos se encuentran sanas pueden llegar a desarrollar la enfermedad. ¿Fácil? Listo. Vamos a ver si no me cierra ahora esto como el otro. Bueno, nos vamos a la pregunta, digamos la 3, está la 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabra define mejor la rapidez con que ocurren nuevos casos de infarto de miocardio en una población de personas previamente sanas? ¿Qué me dice Simón Garay? ¿Qué me dice Simón Garay? ¿No está? ¿No está Simón? Entonces, ¿qué me dice Esteban? Doctor, somos como tres. Martínez, ya que habló. Doctor, incidencia. ¿Cuál incidencia? La palabra que define mejor la rapidez, Sí. yo tengo incidencia. Bueno, entonces otro Esteban. Proporción de incidencia. Proporción de incidencia. Entonces, Esteban Rengifo, ¿qué dice? Sí, por eso, proporción de incidencia, eso. ¿Y qué me dice? A ver, eh, María Alejandra. Yo, doctor, es que también somos muchas María Alejandras. María Alejandra Giraldo, la primera que hay ahí. Tasa de incidencia. Tasa de incidencia. No mostré la respuesta, pues porque para que nadie la viera. Es tasa de incidencia. Porque la tasa de incidencia mide la velocidad con que, o la rapidez, porque mide velocidad. Recuerden que eso, por eso la tasa es con tiempo, persona, exposición.
Entonces, lo que mejor define la rapidez con que ocurren nuevos casos en una población de personas previamente sanas es la tasa de incidencia, que también se llama densidad de incidencia. ¿Listo? A María Alejandra le faltó ahí la explicación, o sea, explicar que la única manera de medir la rapidez o la velocidad con que una población cambia del estado de sano a enfermo es a través de una tasa de incidencia. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente. Vamos para la quinta, creo. ¿Cuál es la mejor medida para calcular la proporción de residentes de asilos con depresión clínica? Entonces, acá sí vamos a abrir acá esta parte para saber quién está por ahí cerquita, que no se nos pierda. Camilo Fonseca, Sí, doctor. ¿cuál es la mejor medida para calcular la proporción de residentes de asilos con depresión clínica y por qué? Em, pues creo que yo puse la prevalencia, doctor. Sí, la proporción de prevalencia, ¿por qué? Porque esa mide, pues estudia los casos de los enfermos en una población. Sí. O sea, es la proporción de prevalencia, porque la proporción de prevalencia nos muestra qué personas hay con algo en un momento dado, no cuáles se van a enfermar, ni quiénes se enfermaron, sino que acá los cogen los que habían más los nuevos, y por lo tanto, cuando yo quiero saber cuántos hay en un momento dado, o sea, cuántas personas tienen una enfermedad, no cuántas personas adquieren una enfermedad, yo utilizo una proporción de prevalencia. Está aquí la prevalencia, porque esta medida nos permite determinar el porcentaje de población enferma en un momento dado. Está muy bien. Vamos para la 6, creo. Y la pregunta 6 nos dice, ¿cuál es la mejor medida óptima para calcular la proporción de personas de 65 años con cataratas? ¿Quién me lo dice? A ver, Ana Gibi. Doctor, yo puse que la medida óptima es la prevalencia puntual. Sí, la proporción de prevalencia es igual, o sea, esta pregunta era similar a la anterior, ¿sí? Solo que se hace varias veces para que nos quede bien definido y tengamos claro que es una proporción de prevalencia y que es, por ejemplo, una proporción de incidencia. Ahí vamos en la 6, ¿cierto? Pasamos a la 7. Y nos dice la 7, si en la población A se presentan 90 casos de cáncer y en la población B se presentan 200 casos de cáncer, ¿es posible afirmar que el problema de cáncer es más delicado en la población B que en la población A? ¿Qué me dice Caterine Hurtado? Doctor, ¿Sí? yo respondí que no era posible resolver el problema porque no nos están indicando cuál es el número total de la población. Exactamente. O sea, los números absolutos no sirven sino desde el punto de vista administrativo. O sea, le sirven a la población A para saber
cuántas consultas necesita, cuántas cirugías, cuántas horas de médico requieren, pero no sirven para comparar con la otra población, porque para poder comparar poblaciones necesitamos utilizar proporciones, ¿cierto? Solo se comparan proporciones, no se pueden comparar números absolutos, porque si desconocemos el tamaño de la población, no lo podemos hacer. No es posible afirmar esto porque no conocemos si las poblaciones se encuentran en igualdad de condiciones frente a determinados factores relacionados con mayor mortalidad, como edad, sexo, cantidad de la población estudiada, entre otros. O sea, lo principal es el tamaño de la población. Si no conocemos tamaño de población, no podríamos hacer ni siquiera una pequeña comparación. Vamos para la 8. Doctor, una pregunta. Sí, Karen. En ese caso de que si hubiera el tamaño de la población, ¿se podría calcular o también afectarían las otras, como las otras variantes? No, si yo solo tengo esos valores y no tengo ninguna otra, o sea, no tengo tasas específicas y cosas, pues a mí no me queda más que decir que el problema es mayor en una población que en la otra, pero que se desconoce, como dice ahí, la composición por edad, la composición por sexo, o sea, dependiendo de lo que yo esté analizando. Pero si yo hago una comparación de que 15% es mayor que 10%, o sea, eso es válido. Solo que yo tengo que saber si existe alguna variable donde yo pueda ajustar y pues debería ajustarlo. Pero aparentemente, o sea, el problema es mayor en un lado que en el otro si yo tengo la población. Si eso está en porcentaje. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno. Entonces, en un país de 20 millones de habitantes se diagnostican por primera vez 12.000 casos de tuberculosis. Juan Miguel Mejía, ¿qué medida es esa? Doctor, sería incidencia. Incidencia. Los 12.000 casos sería incidencia. ¿Y cómo sería la proporción de incidencia? Pues los que recién aparecieron sobre los total de habitantes. Sí, 12.000 sobre 20 millones. O sea, si me dan los 12.000 es incidencia. Proporción de incidencia es 12.000 sobre 20 millones. ¿Listo? ¿Es posible informar la tasa de incidencia de tuberculosis con estos datos? Doctor, una pregunta. O sea, arriba sí sería proporción de incidencia. No, yo puedo informar, esos 12.000 son incidencia. Proporción de incidencia cuando divido 12.000 entre 20 millones es proporción de incidencia. ¿Sí? Es posible. Doctor, y si tengo esos dos datos, no podría hacerlo. No, por eso lo puede hacer. 12.000 dividido 20 millones. Por eso le dice, ¿qué tipo de medida de morbimortalidad puede informar usted con estos datos? Con estos datos puede informar incidencia, que son 12.000, y proporción de incidencia, que es 12.000 dividido 20 millones. O sea, puede informar los dos. Ok, doctor, gracias. O sea, es que cuando yo hablo de incidencia son casos nuevos. Cuando yo hablo de prevalencia son casos nuevos más antiguos. Cuando yo hablo de proporción ya lo relaciono con la población, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Sí, ¿es doctor. posible informar la tasa de incidencia de tuberculosis con estos datos? ¿Quién me dice? No, doctor. No, doctor. Bueno, ¿y por qué no, doctor? Pues para informar la tasa necesitaríamos el tiempo de exposición y pues no lo tenemos. Por lo menos el tiempo de seguimiento, ¿cierto? Si a mí me dicen, perdón que estaba tomando líquido porque me quedé seco. Si a mí me dicen que eso es durante el año 2021,
Entonces el tiempo de seguimiento en esos 20 millones fue un año, entonces yo podría informar la tasa, ¿cierto? Porque yo cojo el tiempo para todos, cogería la población al principio del 2021 y al final del 2021 y calculo la tasa, porque cojo la población como quien dice en junio. Pero mientras yo no tenga el tiempo de seguimiento, no puedo calcular. Entonces acá está la respuesta muy bien, no se puede informar tasa, porque para calcularla se requiere el tiempo de exposición de los habitantes. Esto es muy fácil, ¿cierto, muchachos? Vamos por el 5, pues, otra vez. Bueno, vamos en la 8 y vamos. Ya me olvidó. ¿Digamos en la 7 o en la 8? Sigue la 9, doctor. La 8, doctor. Pasamos a la 9. Y la 9 nos dice así. 9. Bueno, se siguen durante 12 meses a un grupo de 6 personas que han sufrido una ACV para evaluar la incidencia de recidiva. La situación se puede esquematizar en la siguiente figura. Los rombos señalan recidivas, mientras que los círculos señalan pérdida, o sea, pacientes que no volvieron. El seguimiento de los pacientes D, E y F comenzó 1, 2 y 6 meses después de empezado el estudio. El paciente B desapareció del estudio a los 2.5 meses sin que hasta ese momento hubiera sufrido una recidiva. El D falleció por otra causa no relacionada con el ACV y los pacientes C y F acabaron el periodo de estudio sin recidiva. Entonces, ¿qué nos toca definir acá? Entonces, los rombos señalan recidivas. Entonces, a ver, yo abro esta información. ¿Cómo hago aquí? Qué pena, pero es que... ay, aquí me va a tocar. ¿Qué hago yo aquí? Ah, bueno, ya la devolví. Que se me va para la otra pantalla de mi computador. Bueno. Entonces yo tengo ¿cuánta incidencia tengo? Voy a empezar por la pregunta ahí. ¿Qué incidencia tengo? A ver, Karen, Sofía, ¿cuál es la incidencia en todo el estudio? Karen. 2/6, doctor, podría ser. No, la incidencia es 2. Ah, ok. Yo le digo incidencia, me dice 2 casos hubo. Proporción de incidencia sería 2/6. ¿Listo? Entonces, incidencia 2. Proporción de incidencia 2 dividido 6. Prevalencia al mes 6. ¿Cuánto es la prevalencia al mes sexto? Usted, Karen. 1, doctor. En el mes sexto hubo 1. Prevalencia de pacientes con recidiva en el mes sexto, 1 que es el de A, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el tiempo persona exposición? A ver, Caterine, ¿cuánto fue el tiempo de seguimiento? Entonces, A estuvo ¿cuántos meses? A estuvo ¿cuánto? Caterine. 3, doctor. Doctor, Dígame. ¿Quién hablaba fuera de Caterine? yo, doctor, no entendí lo que acabo de explicar de la prevalencia. Qué pena. Pues, ¿cuántos casos de recidiva había en el mes
sexto. Solo el caso de A. O sea, A tuvo una recidiva. Al mes sexto, solo hay un paciente que tuvo recidiva que fue A. ¿Sí? Sí, doctor. Si nos vamos al mes décimo, la prevalencia sería ¿de cuánto? De 2, porque estaría A y estaría el de E, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto fue el tiempo persona de exposición? Entonces, de A es ¿cuánto? 2,5. Bueno, A es 2,5, B es ¿cuánto? No serían 2,5. 3, doctor. Pero es, ¿Aló? doctor, sino que es que ahí dice, el paciente B desapareció el estudio a los 2,5 meses y A y B tienen la misma longitud, entonces A también debe ser 2,5. Ah, sí. Pues pienso yo. Sí, sí, Entonces A es 2,5, B es 2,5, sí. C es 12 meses, D me dio 9 meses, E me dio Bueno, 6 meses y F 6 meses. bueno, y entonces sumando, ¿nos da cuánto? 38 meses. 38 meses. O sea que la tasa de incidencia, ¿cuál sería, Juan Jacobo? Doctor, ¿Qué pasó con Juan Jacobo? doctor, Sí. es que yo en el A puse 3 meses, porque es que yo lo veo un poquito, o sea, pues no es por nada, pero yo lo veía más largo. Ah, sí, está como un poquito más largo. Bueno, póngale que fue 3, no Sí, importa. porque Bueno. estaba desde el inicio, entonces No, nadie no, arrancó lo el que pasa es estudio. que aquí hubo un problema, fue que cuando yo lo pegué ahí, él se desconfiguró. O sea, ahí se movieron los valores. Para el parcial seguramente, o sea, para el parcial no lo voy a colocar así, o sea, si lo pongo con cuadrículas, ¿yo? Para todos. Bueno, Listo, doctor. bueno, pero entonces, independientemente de si ese es 2, 5 y 3, pues supongamos que fue igual 2, 5 y 2, 5 sumados, entonces nos dio de denominador 30 y qué? 38, con 2,5 nos da 38, doctor. Bueno, entonces nos dio 38 meses. Entonces la tasa de incidencia es 2 entre 38. ¿Y cuánto le dio ese 2 entre 38? 0,05. 0,05 casos. Pero como uno lo transforma para que se vuelva positivo, pues un número entero, perdón, lo multiplicamos por cuánto para que nos vuelva entero, por 100. Por 100, doctor. Bueno, y si multiplicado por 100 nos da cuánto Valentina Suárez. Doctor, ahí Jacobo está respondiendo en el chat, que no le sirve el micrófono. de observación. No se le escuchó a Valentina. Entonces a uno que Doctor, tenga el ¿no me micrófono más escucha? claro. Ok. Entonces, a uno que le escuche claro ahí. Esteban, ¿cuánto entonces le dio? Doctor, Esteban Martínez. pues al multiplicarlo por 100, entonces tengo que por cada 100 meses de exposición se presentan 5 recidivas. Exactamente, se presentan 5 recidivas por cada 100 meses persona de exposición, ¿cierto? Por cada 100 meses de exposición. ¿Cuál sería entonces la incidencia acumulada durante el periodo? Ya lo hizo alguien por allá, que sería 2 entre cuánto? Dividido entre 6, ¿cierto? ¿Cuánto le dio? 0,33. 0, 33.
33, que equivale al 33%. Bueno, aquí tenemos 38.5, manejamos por este lado. La tasa de incidencia, bueno, le dio 5 y el 33.33%. Esto está fácil, ¿cierto? Bueno, entonces a ver cómo hago yo acá para que esto no se me pierda. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Claro, Miguel En Ángel. el caso de pues del punto B de esa pregunta que nos pide hallar la tasa de incidencia, el valor nosotros lo tomamos, o sea, el del decimal, lo tomamos solamente con 2 decimales y lo multiplicamos por 100 o lo No, tomamos, usted, pues vea, es que este parcial no va a ser calificado por plataforma, ¿cierto? sí, señor, Entonces, como no es calificado por plataforma, si usted me dice que en vez de 5 por 100, me dice que son 50 por 1000 meses, persona exposición, pues yo lo tengo que calificar bien, ¿cierto? Porque listo. no es la plataforma la que lo califica. Usted lo transforma al gusto suyo, Pero porque entonces, esa es la ventaja de las constantes que se utilizan. O sea, yo puedo utilizar por ciento, por 1000, por 10.000, por 100.000. Entonces usted lo va a organizar. Si usted dice, se ve más bonito 500 por 10.000, por decir algo. Entonces usted dice 500 casos por cada 10.000 meses persona de exposición. ¿Listo? listo, pero entonces al momento, por ejemplo, yo dividir 2 entre 38, pues que me da como 0,052, yo, ¿cuántos decimales tomo? No, si usted lo va a multiplicar pues, o sea, usted Pues lo pone, pongámosle pues que ponga un máximo 2 decimales, no pone listo, más. Listo. bueno, bueno. Íbamos en cuál, en el 9 pasamos al 10, ¿cierto? Y el 10 nos dice, en cada uno de los siguientes casos, diga si se trata de una medida de incidencia o de prevalencia y qué denominador necesitaría para calcular la frecuencia relativa. Entonces, el primero, número de casos de brucelosis que presentan una comunidad en un periodo de tiempo determinado. Entonces, Sebastián Merchán, ¿esa medida es cuál? Doctor, es incidencia. Es incidencia, número de casos de brucelosis que presenta una comunidad. El número de personas diabéticas existente en Sevilla el 1 de enero de 2001. Valentina Suárez, a ver si ya le puedo escuchar bien. Valentina tiene malo el micrófono. Simón González. Simón González. Entonces, Sofía Yulisa. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sería incidencia, doctor. Número de personas diabéticas existente en Sevilla. Sofía nos dice que es incidencia. Sara, ¿qué dice? Sara Gaviria, ¿está de acuerdo con Sofía? ¿Qué nos dijo Sara? Doctor, prevalencia de punto. Es una prevalencia de punto porque es solo el 1 de enero el número de personas existentes. Entonces, Sofía, tienes que tener en cuenta que si son los existentes, están los nuevos y los antiguos. Si son los casos nuevos, es incidencia. Si es lo que hay, es prevalencia.
Entonces, Valentina Patiño, dígame. Doctor, en la A podría poner tasa de incidencia, pues que me dicen un tiempo determinado. Podría ser El número de casos de tasa de brucelosis incidencia. presenta en una comunidad en un tiempo determinado podría ser una tasa de incidencia. Listo, gracias. Sí. El número de varones de edades comprendidas entre los 45 y 65 años con lesiones cardíacas en España en 1999. A ver, ¿qué me dice Ricardo Mora? ¿Qué dijo Ricardo? Doctor, ¿me oye? Sí, escucho. Es prevalencia, doctor. Es prevalencia. Y entonces, Sebastián Merchan está de acuerdo. Sí, doctor. Sí. Miguel Ángel Sosa está de acuerdo. Profe, pues yo considero que es una incidencia. ¿Por qué razón? Pues porque realmente, listo, nosotros estamos tomando en cuenta un año en específico, ¿cierto? Que es 1999. Estamos tomando en cuenta una población en específico, pero pues claramente ese año, o sea, ese año puede que haya aumentado la incidencia. ¿Por qué razón? Porque años anteriores también han habido casos pues de la enfermedad, de lesiones cardiovasculares. Bueno, hay dos razones. Doctor, yo estoy en desacuerdo. Hay dos razones para que sea incidencia. Porque, pues, lo que pasa es que aquí es de redacción, porque debió haber sido heridas cardíacas, pero pues así lo hablan como lesiones. Al ser heridas, pues lo que pasa es que quedó mal redactado. Al ser heridas cardíacas, se vuelve incidencia, porque una vez el paciente es atendido y sana, deja de ser incidencia, ¿cierto? Sino pues que quedó mal redactado porque debió haber sido heridas cardíacas. Si hablamos de otro tipo de lesiones, por ejemplo, malformaciones congénitas, tendría que ser prevalencia de punto, porque no sería periodo, sino punto, porque es año 1999, sería un punto para nosotros, aunque aparentemente es un periodo, ¿cierto? Pero si nos dicen entre tal fecha y tal fecha, tendremos que decir que es periodo, pero cuando, como dicen, número en el 99, eso es una prevalencia, o sea, así, es una prevalencia de punto y el punto es 1999. Pero si nos hablan de lesiones, pues por herida cardíaca, entonces eso se llama incidencia porque todas esas heridas serían casos nuevos. Pero ahí sí es de semántica, pues ya tendría yo que aceptarle al que lo explique de esa manera y entonces si lo explica y dice yo que considero que es una incidencia porque las lesiones son traumáticas y tal cosa, pues si me lo explica así, es incidencia. Si me lo explica que es cualquier tipo de lesión que tenga cardíaca, se volvería prevalencia. Bueno, el número de niños menores de un mes diagnosticados en Sevilla de fenilcetonuria durante el mes pasado. ¿Eso es qué medida, Natalia? Natalia se encuentra.
Sí, doctor. Incidencia. Eso es incidencia. Cuando hablamos de menores de un mes, que son los recién nacidos, todo se denomina incidencia, no se los había dicho. Entonces, si es sífilis congénita y usted la diagnostica el día 18 de haber nacido, eso es incidencia, son casos nuevos. Pero no me salgan por allá que a los 70 años me van a decir que es que el paciente tiene una sífilis congénita latente. No, pues esa ya no es congénita. O puede que sean secuelas de una sífilis congénita, o sea, paciente que tuvo una sífilis congénita y tuvo unas lesiones y ahora todavía tiene pues las secuelas. O lo mismo ocurre con una malformación congénita. Un paciente con una agenesia del pabellón auricular, pues lógicamente que es una malformación congénita en el momento en que yo la veo al paciente de 50 años, pero no es incidencia, sino que es prevalencia, porque no va a ser un caso nuevo, fue un caso nuevo hace 50 años, pero ahora no. Bueno, creo que hasta ahí era el taller, ¿cierto? Doctor, una pregunta. Sí. En el parcial debemos especificar si es tasa o proporción de incidencia o simplemente con incidencia basta y sobra. No, no. Y ya les dije, incidencia son casos nuevos. Proporción de incidencia, casos nuevos sobre población susceptible. Cuando uno no sabe cuál es la población susceptible, entonces sobre la población, pues porque uno muchas veces no sabe cuál, tendría que empezar a restarle los casos viejos, sí, para poder saber cuál es población susceptible. Cuando manejo tiempo, hablo de tasa de incidencia. Lo mismo con la prevalencia. Si me dan el número de casos que hay, es prevalencia. Si me dan el número de casos en una población, es proporción de prevalencia. Si me dicen la prevalencia el 10 de octubre, es prevalencia de punto. Si me dicen la prevalencia de SARS-CoV-2 entre el 1 de junio y el 30 de septiembre fue de tantos casos en tantos pacientes que hubo en el hospital. Entonces, yo tengo que hablar de que esa es una proporción de prevalencia de periodos. Si solo me dan el dato, pues digo el número y no me dicen en cuántos pacientes, me están dando la prevalencia de periodo. Pero si me lo relacionan con la población, me están dando la proporción de prevalencia de periodo. ¿Listo? ¿Queda claro? Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, siempre se va a considerar que es incidencia cuando es menor a un mes. Si es mayor a un mes, entonces ya se considera prevalencia. No, 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 no. No, hay las enfermedades en los recién nacidos hasta el mes son todos casos nuevos, las enfermedades congénitas. Después del mes se considera que ya lo habían visto, ¿cierto? Entonces no me va a decir alguien que un paciente a los 5 años es un caso nuevo de una malformación congénita. No, ese lo diagnosticaron cuando estaba pequeño. O sea, ese hace parte de la prevalencia. Pero con el resto de cosas, la incidencia siempre son casos nuevos. O sea, este año una persona tenga 70 años y hace una tuberculosis, es nuevo, caso nuevo de tuberculosis, es una incidencia, ¿cierto? Todos los casos nuevos son incidencia, menos en esas enfermedades que tienen que ver con la parte congénita. Hasta el mes se considera incidencia, casos nuevos. De ahí en adelante no. ¿Listo? Doctor, ¿puede Dígame. porfa habilitar el taller para que se pueda ver? Es que, por ejemplo, yo no lo tengo como guardado, entonces para volverlo a mirar, por si acaso. A volverlo a habilitar. Pues Pero, sí, como para, porque no deja ver como los enunciados, entonces para tenerlo ahí. habilitarlo para verlo, más no para resolverlo para los que no lo resolvieron.
Ah, pues sí, también lo quiere abrir para él. Sí, no doctor, es sé. como para ver la revisión. Porque es que, bueno, más tardecito se los activo porque como yo tengo que mirar quiénes fueron los que no entraron, ¿sí? Es que yo tengo aquí un grupo de personas que no entraron, ¿cierto? Creo. ¿Dónde está? ¿Cuántos son ustedes? Uy, doctor, no, pues en bloque somos 36, pero creo que hay un par de personas que también están viendo la materia y son de otro curso, entonces no sabríamos. Pues aquí dice que hay 39. Vamos. Doctor, sino que como yo oficialmente no estoy en el grupo, entonces a mí no me aparece el SAC. Entonces, yo le mandé el taller por el correo. Ah, bueno. Sí, Igual, pues, igual también me refiero a unos compañeros de segundo semestre que habilitaron biometría, entonces estaban viendo epidemia, creo, entonces ellos también están ahí extras. pero ¿ellos están viendo estrategia o están viendo epidemiología? No estrategia, doctor, estrategia epidemiológica. Ah, bueno, pero aquí no me aparecen, o sea, aquí están los que están inscritos según eso. Bueno, de todas maneras, mentira, el interés mío no es, yo les he dicho que los talleres se hacen para que ustedes aprendan. Si lo hace o no le hace, a mí no, ni me va ni me viene. Entonces yo ahora es más, de una vez ya les pongo acá el ajuste. Gracias, doctor. Bueno, vamos a editar ajustes de una vez. Y en este de ajustes vamos a darle, ¿cuánto tiempo quiere más? Hasta las 9, doctor. Hasta mañana, vea eso. No le estoy diciendo que hasta mañana que paguen buena noche, no, ya está ahí. Bueno, Doctor, pregunta capciosa. sí. El parcial va a ser así como el taller, o sea, pues similar. Ah, pero también hay teoría. Ah, no, sí, 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 claro. Ah, claro. Ah, ok. Sí, hay teoría. Bueno, y lo otro que teníamos acá es que nos hace falta activar que no lo contestaron, ¿cierto? Ah, vea, solo 9 de 39. Nueve de 39 y nos vamos a... Hoy estamos a 12. 12 hasta las... Bueno, a ver si de aquí a las 11:30 de la noche lo contestan. ¿Listo? Quedó también entonces hasta las 11:30 de la noche la encuesta del acta de Gracias, concentración. doctor. Bueno, entonces nos vemos en 8 días ya para el parcial, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, pero ahí sí es presencial. Recuerden que es en la ¿Sí? facultad. Sí, Mentira, doctor, sí, claro que sí. claro que sí. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Doctor, ¿y en qué aula va a ser el parcial? Ah, esa parte y no sé, yo sé que hay un aula de ustedes y no sé qué otra aula. Yo hablo con el doctor Ocampo a ver qué nos van a acomodar. Porque ellos dijeron que era allá. Entonces, lo que es allá es allá. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Con mucho gusto. Hasta luego. Luego-